Good afternoon, everyone. Welcome to this English session today, June 24th of 2025. Bueno, chicos, entonces, si hacen memoria, la vez pasada vimos el pasado simple y por eso nuestra actividad de calentamiento, de warm-up activity el día de hoy, va a ser práctica de verbos regulares e irregulares. Entonces así, sin tener mucha parte gráfica, pero si recuerdan de la vez pasada, mencionamos que para hacer oraciones afirmativas en pasado, tenemos que saber el pasado del verbo. ¿Listo? Que van los verbos regulares, otros irregulares. Y se me perdió la tabla. No está, la había quitado, bueno. Y que, pues, para poder hablar en pasado, para expresarnos de forma afirmativa, nos tenemos que aprender esos verbos en pasado y les compartí la lista de verbos. ¿Listo? Que al principio, pues, mientras uno se los va aprendiendo, pues la idea es tener la lista a la mano, y los repasando y los mirando, y cada que necesite expresar algo, verificar cómo es este verbo en pasado, pues, para poder expresar. ¿Listo? Entonces, esa va a ser nuestra actividad de calentamiento, nuestra warm-up activity. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos una oración afirmativa y necesitamos decidir cuál es el verbo correcto en pasado. Entonces, díganme ustedes cuál sería el correcto, vote o went. ¿Qué dicen ustedes de estos que están viendo en pantalla? ¿Cuál sería el verbo correcto en pasado? Recuerden que si no pueden hablar en este momento, pueden escribir en el chat. ¿Cuál será ahí el verbo en pasado? Ok, bien, Sebastián, Carmen, Angie, correcto. Entonces ahí tenemos el verbo went, que es el pasado de ¿cuál verbo? ¿Es el pasado de qué verbo? Ahora, chicos, went es el pasado de qué verbo? Entonces ahí. Muy bien, Jessica, thank you. Sí, went es el pasado del verbo go. Entonces en su forma pasa go y en pasado went. Listo. ¿Qué querrá decir la oración? I went to the beach last year. ¿Qué querrá decir esa oración? I went to the beach last year. Entonces, como tenemos el verbo go, que significa ir, en pasado, entonces dirá yo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? I went to the beach last year. Exacto. Muy bien, Jessica. Pues yo fui a la playa last year el año pasado. Recuerden que last year, el año pasado, es nuestra expresión de tiempo, que aparte del verbo en pasado, pues es el que me ayuda a contextualizar que la oración está en pasado. ¿Listo? Pues yo fui a la playa el año pasado. Muy bien. Chicos, entonces la idea es que practiquen con esos verbos en pasado. Recuerden que los regulares son los que terminan en ed. Los irregulares, pues cambian bastante. Y pues la idea es que ustedes practiquen y vayan mirando cuáles ya se saben, cuáles están pendientes de que se los aprendan. Y bueno, vamos a empezar con eso. ¿Listo? Y colóquenme pulgar arriba, sí,
Es claro lo que vamos a hacer. Reaccionen con pulgar arriba, por favor. Bueno, perfecto. Thank you. Entonces, pues saben que pueden mirar cualquier lista de verbos y hasta ahora se los están aprendiendo. O, pues bueno, o la que yo les compartí la semana pasada, también la pueden usar, ¿listo? Entonces, por favor, realicen la actividad y apenas la terminen, em, apenas la terminen, colocan el pantallazo en el chat, como siempre. ¿Listo, chicos? Entonces los dejo trabajando. See you in a couple of minutes. Les acabo de colocar en el chat el enlace para que puedan ver la lista de verbos por si lo necesitan. ¿Listo? Entonces ahí está en el chat. Pues lo pegas en el navegador y ahí te direccionará a la lista. Pero si alguien nos confirma, por favor.
Hola chicos, ya descargué, pues a mí sí me deja, o sea, yo lo copio en la barra y de una vez me aparece la lista y lo descargué y se los iba a compartir, pero no sé por qué no encuentro por dónde debería ser, no, parece que no se puede. Entonces, lo voy a compartir por WhatsApp a la vocera para que por favor se los compartan. ¿So? Listo, Angie. Entonces ahí ya te compartí la lista para que por favor se la compartas a tus compañeros. Bueno, y ya, pues creo que ya la mayoría terminaron. Vamos igual a socializar, vamos a revisar el ejercicio. Entonces ya le compartí la lista a Angie para que revisen, por favor, y la tengan. Bueno, y me confirman si ya están viendo la pantalla. ¿Alguien me confirma, por favor, si ya están viendo el ejercicio? Listo, thank you. Bueno, entonces teníamos la primera que ya la habíamos hecho, que era I went to the beach last year. Yo fui a la playa la semana pasada. Tenemos el pasado el verbo go, que es went. Listo, acá tenemos una pregunta y recuerden que para hacer preguntas en pasado simple necesitamos usar nuestro verbo auxiliar did. ¿Listo? Empezamos las preguntas con el verbo auxiliar did. Angie Ayala, ¿me puedes decir cuál es la respuesta? Lees toda la pregunta incluyendo las respuestas, por favor. Ay, no era Angie Ayala, era Angie Daniela Vera, qué pena. Angie Daniela Vera. ¿Nos puedes decir ahí si puedes leer la pregunta incluyendo las respuestas, por favor? Angie Daniela Vera. ¿No tienes audio? Ay, Angie Ayala, ¿tienes audio? Pues tienes micrófono. ¿Tampoco? Ah, ok, listo. Bien. Bueno, entonces por ahí respondieron que era la B. Listo. Entonces tenemos did you y la B no es correcta. ¿Qué más escribieron en el chat? Los que escribieron la B están mal. Listo, ya por ahí Carmen y Jessica nos dicen la C, que sí es correcto. Entonces, primero, la palabra sit con D al final no existe. Ahí, como dicen los mexicanos, no inventen. Y recuerden que cuando uso mi verbo auxiliar did, ya sé que esa oración está en pasado. Entonces, mi verbo principal queda normal en su forma base, en presente. ¿Listo? Por esa razón va a ser la C. Did you see Lilo and Stitch in the cinema? Viste el did con el verbo ver, pero como sé que está en pasado el verbo ver porque tengo el did, entonces viste tú a Lilo y Stitch en el cine. ¿Viste la película de Lilo y Stitch en el cine? Listo, entonces eso es. Sigamos. Laura Romero, ¿te puedes hablar? Sí, señora. Thank you. ¿Cuál? Dime cuál elegiste ahí. Vi.
Ok, ¿y la puedes leer toda completa, por favor? Toda la oración. Sí, con las respuestas incluidas. Okay. She leave the class early because she have no sé pronunciar lo último, profe. No olvides entonces la palabra cabeza es head y palabra dolor, ache. Entonces va a ser headache. H. Headache, ache, no ache, ache. H. Bueno, no es ache, es ache, como con K. Listo. Tenemos el primer verbo, que es el Headache. pasado del verbo salir, que es left. She left the class earlier. Ella dejó la clase más temprano, o salió de la clase más temprano, porque ella tenía o tuvo dolor de cabeza. ¿Listo? Entonces, she left the class earlier because she had a headache. ¿Listo? En este caso, pues necesitábamos solo, son oraciones afirmativas, entonces necesitábamos el verbo entre paréntesis, colocarlo en pasado. ¿Listo? Thank you, Laura. Seguimos con Carmen. Y pues acá, ¿qué dices tú, Carmen? Es la A. Listo, ¿puedes leer toda la oración incluyendo la respuesta, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Dale. He did die. Bueno, ese señor la sé pronunciar. Ajá, Ah, sigue. En tea party last when? Weekend, Ah, weekend. last weekend. Bueno, thank you, Carmen. Listo, entonces. Las dos primeras son negativas. Esto se pronuncia didn't. Lo que ya había dicho, pues si tenemos el verbo auxiliar, que ya me indica que está en pasada la oración, no necesito cambiar el verbo a pasado. Por lo tanto, estos dos se descartan. O sea, no puedo tener el verbo auxiliar y el verbo en pasado no funciona así. En cambio, acá tengo el verbo auxiliar did y el verbo principal en su forma base como debe ser, porque el verbo auxiliar me está indicando que la oración está en pasado. He didn't drink anything. Él no bebió nada. In the party, en la fiesta, last weekend, el fin de semana pasado. He didn't drink. Él no bebió anything, nada. Listo, bien. Thank you, Carmen. Edgar, your turn. Sí, ¿se me escuchó bien? Sí, ¿puedes leer toda la oración, por favor, con la respuesta incluida? It's B. I think I lost my jacket in the mall. Perfecto. Y Edgar, dinos qué significa eso. Creo que perdí mi chaqueta en el centro comercial, Correcto. o pienso. Ambas funcionan. ¿Listo? Muy bien, Edgar. Thank you Dale. very much. Entonces, claro, tenemos que buscar el pasado del verbo perder, que entre estos dos es lost. I think I lost. Yo creo que perdí mi chaqueta en el centro comercial. Bien. Thank you. Luisa Fernanda. Your turn, Luisa. Luisa Fernanda Carrillo. No aparece. Sebastián. Sebastián. Sebastián Cano. Tampoco. David Mauricio. Tampoco. Ni Luisa Fernanda, ni Sebastián Cano, ni David Mauricio pueden hablar en este momento.
Bien, David, thank you for answering. Y Luisa y Sebastián, ¿qué dicen? David, respóndenos por el chat, por favor. Listo, la B, nos dice David. Bueno, perfecto. Entonces, primera parte y segunda, correcto. Son oraciones afirmativas. Entonces, debo buscar los dos verbos en pasado. Entonces, el verbo forgot sería correcto. El verbo forgetted no existe. Y el pasado del verbo get es got. Por lo tanto, pues la combinación correcta es la B. We forgot her birthday. Este her, su para ella, ¿listo? HR significa su cuando estoy hablando de una mujer. De que algo es de una mujer, entonces tenemos ese her. We forgot her birthday. Digo, we. Nosotros olvidamos su cumpleaños. That's why, por eso es que, she got sad. Ella se puso triste. ¿Listo? Bueno. Ok. David, ¿puedes hablar? Responderme en el chat, ¿sí o no? David. Bueno, ¿puedes hablar? Bueno, David no responde. Listo. No quiere hablar David. Pero nos dice que es la B. ¿Listo? Entonces, bueno, súper fácil. El verbo ask está igual en las dos opciones. Entonces va a ser en pasado, asked. Y tenemos que buscar cuál es el pasado correcto del verbo understand. Y pues va a ser understood. Understood. Entonces, esta es la opción correcta. Estos son los dos verbos en pasado. De forma correcta. I asked a question. Yo pregunté, sí, yo hice una pregunta. Yo pregunté una pregunta, aunque suene raro, pues así lo dicen. But, pero, nobody, nadie entendió. Entonces yo pregunté, yo realicé una pregunta, pero nadie entendió. Listo, chicos. Bueno, y como hay alguien más que pueda hablar con vos, alce la mano. ¿Alguien que pueda hablar con vos, que no haya participado? Que alce la mano. Vuelvo y pregunto por si de pronto no me escucharon. ¿Hay alguien que pueda hablar con vos? Que alce la mano. Bueno, nadie alzó la mano. Listo, entonces dejamos el ejercicio ahí, pues porque nadie más puede hablar. Entonces, o nadie más quiere hablar. Entonces, bueno, recuerden que a través de la vocera les compartí el PDF de los verbos, pues que es importante que los revisen, los estudien, los utilicen cuando vayan a realizar sus actividades y pues se vayan familiarizando con ellos. Entonces ahí teníamos repaso de los verbos en pasado. ¿Listo? Y pues del tiempo pasado simple, que fue el que vimos la clase pasada. Listo, bueno, entonces recuerden cómo estamos en actividades. Ya hicieron dos, que era el cuestionario y el video de presentación, digámoslo así. Bueno, que ya les envié información hoy con la vocera. Si tienen inquietudes, pues ya saben que la sesión es al final. Después, evidencias calificables vienen estas dos, estas son las fechas. Entonces, de momento no hay nada. Listo, el cuestionario se los habilito cuando ya se hayan explicado los temas. Pero de momento, pues todavía no. Y recuerden que ustedes deben trabajar, lo ideal es que ustedes trabajen en material de aprendizaje que viene dentro del curso, que es este. Y particularmente para los temas que vimos en la clase pasada y que estamos viendo el día de hoy, deberían dar clic en este, que es what happened, que significa qué pasó. Acá tenemos el verbo en pasado. ¿Listo?
Entonces, bueno, eso para que recuerden siempre que lo ideal es que usted vaya, explore y practique con estos materiales si realmente pues usted quiere como aprender el idioma y lograr el nivel con el que deben salir. ¿Listo? Bueno, review, repaso. Y bueno, ya la vez pasada hemos pasado simple, vimos los verbos, pues sí, verbos regulares, irregulares. Y tenemos que tener en cuenta que acá, pues como les estoy mostrando, tenemos el verbo to be. ¿Listo? Que significa ser o estar y que ya habíamos visto. Y pues acá nos están recordando la conjugación, entonces que he, she, it va con is, que yo va con am, y el resto de pronombres personales, que son you, we, and they, va con are. ¿Listo? Entonces, pues idealmente a estas alturas, pues usted ya debería saber los pronombres personales, qué significan, y la conjugación del verbo to be. ¿Listo? Entonces, hasta ahí usted ya debería tener esta información interiorizada, ¿no? Es lo ideal. Y acá entonces, como es un review, un repaso, nos están indicando que el verbo to be significa que nos sirve para expresar quién se es, o sea, ser, y el lugar donde se encuentra, o sea, estar. ¿Listo? Y que se utiliza el mismo verbo, pues, para significar eso. Quién se es y el lugar donde está. O sea, ser, estar. ¿Listo? Y pues acá nos muestra la conjugación y el significado, que es por ello que ustedes ya tengan clara esa información. Y pues ya dedicamos una sesión a esto. ¿Listo? Una sesión más. Recuerden que se supone que ustedes deben ir y trabajar el material de aprendizaje por su cuenta, interactivo, que viene en el curso. ¿Qué pasa con el verbo to be? Entonces, este verbo to be tiene sus propias reglas, como ya hemos visto. Entonces, acá en presente, tiene su conjugación. Y pues lo mismo va a pasar en pasado. Entonces, todo lo que yo diga en presente con el verbo to be, pues va a expresar lo mismo con el verbo to be, pero en pasado. Entonces, acá nos dice, para expresar quién fue alguien o dónde estuvo, usamos la conjugación del verbo to be en pasado, como se muestra a continuación. Entonces, recuerden que en presente tenemos tres conjugaciones. Tenemos am, is y are. El pasado se podría decir que es un poquito más fácil porque solo hay dos opciones. Tenemos was y tenemos were. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que he, she, it, como siempre, son un grupito aparte, un parche aparte, y pues ellos va a ser con was. Y yo se agrega, se suma a ellos y también va a ser con was. ¿Listo? La conjugación del verbo to be en pasado. El resto va a ser con were. ¿Listo? Acá nos dice que la traducción es fui o estuve. Pero eso también puede funcionar estaba o era. ¿Listo? Pero pues acá les dan el ejemplo con fui o estuve. ¿Listo? Y pues nuevamente I was, entonces tiene las dos opciones, yo fui, yo estuve. You were, usted fue, usted estuvo. Recuerde que ese you nos sirve para hablarle a una sola persona directamente o a varias personas directamente. Entonces por eso también tienen ustedes fueron o ustedes estuvieron. ¿Listo? He was, él fue, él estuvo. She was, ella fue, ella estuvo. It was, eso fue, eso estuvo. We were, nosotros fuimos, nosotros estuvimos. They were, ellos fueron, ellos estuvieron. Listo, entonces, básicamente si se entiende el presente, pues va a poder hablar en pasado. ¿Listo? Por ejemplo, pues entonces sacamos, a ver. Entonces recuerden que el verbo to be nos sirve para indicar dónde se encuentra alguien.
¿Listo? Entonces yo puedo decir en presente, she is in her house. ¿Listo? Díganme en el chat qué estoy diciendo ahí. She is in her house. ¿Qué quiere decir esa oración? She is in her house. Ella está en su casa. ¿Listo? Entonces yo hago acá y busco que para she el verbo to be en pasado es was. ¿Qué querrá decir entonces? She was in her house. Escriban en el chat. She was in her house. ¿Qué querrá decir? She was in her house. Ella estuvo en su casa. Casa. Lo que quiere decir que en este momento no está. Pero correcto, ella estuvo en su casa. ¿Lista? Vamos a cambiar acá. Listo, díganme qué dice ahí en presente. They are students. Colóquenlo en el chat, por favor. They are students. Correcto, Lady. Ellos son students. Si lo quiero decir en pasado, pues voy acá y miro y el pasado de are es were. ¿Listo? O para they voy a utilizar were. ¿Listo? Como le quede más fácil aprendérselo. Entonces, ¿qué dice ahí? They were students. ¿Qué querrá decir eso? They were students. Escriban en el chat, por favor. Correcto, Andrés. Entonces, ellos fueron estudiantes. Les vamos a compartir acá el cuadro para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces. Eso quedó como muy pequeñito, pero bueno. Entonces, esa es básicamente la idea. ¿Listo? ¿Qué tienen que entender? Pues que lo que yo diga en presente con el verbo to be, lo voy a decir en pasado con el verbo to be. Que el verbo to be me sirve para expresar quién soy y el lugar donde me encuentro. ¿Quién es usted y el lugar donde se encuentra? Bueno, es como la definición o el uso más básico. ¿Listo? Entonces, si usted va a expresar algo de eso, tiene que hacerlo con el verbo to be, ya sea en presente, como vemos en pantalla, o ya sea en pasado con el verbo to be en pasado. ¿Listo? Que ya saben que se convierte en was o en were. ¿Listo? Y bueno, pues nada, ustedes saben que para poder hablar en el idioma que estemos aprendiendo, en este caso inglés, pero aplica para cualquier idioma, es importante seguir el orden en el que ellos hablan. ¿Listo? No puedo pensar en el español y hacerlo en mi orden. Que a veces coincide con el español, pues sí, muy bien. Pero acostúmbrense a aprender el orden del idioma que están aprendiendo, que estén aprendiendo, en este caso, pues inglés, ¿no? Y bueno, acá tenemos la oración afirmativa. Y pues como ven, tenemos el sujeto, el verbo to be en pasado, pues que ya saben que solo hay dos opciones, que sea was o que sea were. Y el complemento, o sea, el resto de la idea. I was, porque yo va con was. I was at the supermarket. ¿Quién me dice, ya sea con vos en el chat, que dice ahí? El ejemplo, I was at the supermarket. Con vos o en el chat, lo que quieran. ¿Qué significará esa oración? I was at the supermarket. Eso, Lady, muy bien. Entonces, yo estuve en el supermercado. Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos más.
Entonces, fíjense que I va con was, you va con were, he, she, it va con was. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. I was a good student when I was at school. Piénsenla a ver qué quiere decir eso. I was a good student when, cuando, I was at school. Listo, entonces, ¿qué querrá decir eso? I was a good student when I was at school. Listo, Lady, es correcto. Entonces, yo fui un buen estudiante cuando estaba en la escuela. Listo, entonces tenemos el fui, el estaba. Recuerden que es ser o estar. Puede ser el significado. ¿Listo? Un poco. ¿Listo? Bueno, seguimos con la oración afirmativa. Y tenemos, you were a beautiful baby. Lady, no puedes participar en esta, necesito que alguien más participe. Entonces, por favor, díganme con voz o en el chat qué significaría you were a beautiful baby. You were a beautiful baby. Tú Tú eras fuiste una hermosa bebé o una bebé hermosa. Correcto, muy bien. Entonces, ay, tú fuiste una bebé hermosa. Listo, muy bien. La tercera. He was my best friend when we were kids. Y was, entonces tenemos que para he colocamos was, recuerden. He va con, he va con was y we va con were, que es el pasado del verbo to be. Entonces díganme, ¿alguien más? ¿Alguien diferente? ¿Qué significa he was my best friend when we were kids? Él fue mi mejor amigo cuando éramos niños. Profe, buenas noches. Sí, Cuando éramos correcto. pequeños. Listo, muy bien. Buenas noches. Good evening. Listo, entonces él fue mi mejor amigo. Cuando éramos pequeños o fuimos pequeños, pero en este caso creo que cada mejor éramos niños. ¿Listo? Bueno, y pues ahí tenemos el verbo to be en pasado, que puede ser was o were, y que ustedes saben que en español, pues, en el presente significa ser o estar, o en pasado, fue, estuvo, estaba, etc. Bueno, pues no tanto etcétera. Pero acá como se los están enseñando fue o estuvo. ¿Listo? Oración afirmativa, sujeto, verbo to be en pasado, que va a ser solo dos opciones, was o were, y pues el resto de la idea. Oración negativa, recuerden que siempre tenemos que tener la palabra not, not, not. Y en este caso, pues el not va a ir después del verbo to be en pasado. Entonces, pues ahí tenemos varios ejemplos. Vamos a ver como los de acá abajo.
Y tenemos el primero que dice, it was not a good movie. Alguien diferente que me diga qué dice ahí, it was not a good movie. No fue una buena película. Perfecto. ¿Listo? Thank you. Listo, no fue una buena película. Ah, quiere. Ya. ¿Yes? Listo. Bien. Siguiente. Recuerden que siempre hay que tener el not para poder hacer la oración negativa. ¿Qué querrá decir? We were not in London. We were in Italy. We were not in London. We were in Italy. Por ahí van a hablar. Nosotros no estuvimos en Londres, nosotros estuvimos en Italia. Correcto, muy bien. Bueno, entonces nosotros no estuvimos en Londres. Ay, ¿por qué ahora me queda mal? Ahora sí. Nosotros estuvimos en Italia. Ellos fueron. Listo. Bien, entonces. Ellos no estuvieron felices. Ay, listo. They were not happy in the celebration. They were not happy in the celebration. ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiere decir la última? They were not happy in the celebration. Ellos no estuvieron Ellos felices no fueron, en la celebración. Bueno, acá ustedes dirían, pero profe, ¿ser o estar? Porque puedo decir, ellos no fueron felices en la celebración o ellos no estuvieron felices en la celebración. Yo pensaría que ambas son válidas, pero me voy con estuvieron. Bueno, pero fueron, sí, de acuerdo a lo que vimos. De acuerdo a la tablita que les dan a ustedes. Ellos no fueron felices en la celebración. Listo. Profes, ¿podemos decir estuvieron? Sí, también. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden que tenemos que tener el not después del verbo to be. Sebastián, acabo de ver el chat. Recuerda que estamos hablando del pasado, ¿listo? Del pasado, porque el verbo to be en pasado es was y were. Por lo tanto, esta que estoy señalando queda en pasado. Nosotros no estuvimos en Londres, nosotros estuvimos en Italia. Profe, pero no me ha dicho que era fuimos. A ver qué es lo que dice acá. Nosotros fuimos, estuvimos. Ah, bueno, sí, estuvimos está. ¿Listo? Entonces, bueno. Ese está. Entonces, en pasado, Sebastián, nosotros no estuvimos, porque es pasado, was, were, ya inmediatamente el verbo está en pasado. Algo acá que no está es la forma abreviada. ¿Listo? Entonces, la forma abreviada del was not va a ser wasn't. ¿Listo? Entonces, vuelvo y juegue, les digo. La forma abreviada se utiliza más en la parte verbal cuando se está hablando. Y pues en el caso de was not, pues podemos decir was not o podemos decir wasn't. Y en el caso de were not, se va a convertir en weren't. Weren't. ¿Listo? Así queda. Entonces recuerde, forma larga, was not.
forma abreviada, wasn't. ¿Qué es lo más posible? Que usted escuche un wasn't, no un was not. Bueno, a no ser que está hablando con una persona muy formal y que hable despacio, pausado, etc. Puede decir were not o leer were not. Y en la forma hablada va a ver o va a escuchar weren't. Así se dice. Entonces, forma larga, forma abreviada. Bien. Y por último, ok, que una diapositiva mala. Listo. Por último, bueno, esto no es lo último, pero bueno, siguen el modo de hacer preguntas, ¿no? Forma interrogativa. Entonces ya saben que si vamos a empezar preguntas con was o con where, o con el verbo to be, en este caso en pasado, son preguntas para responder con sí o con no. ¿Listo? Entonces, ejemplo, acá la segunda dice, were you at school? Ese sería el orden, was o were, el sujeto y el resto de la idea. Were you at school? ¿Quién me dice qué significa eso? Were you at school? ¿Tú fuiste a la escuela? ¿Fuiste tú a la escuela? Bien. Y pues la respuesta va a ser yes, I was. Sí, yo estuve. O sí, yo fui. No, yo no fui. ¿Listo? No, I wasn't. Bien. La primera, el primer ejemplo. Was I in the right office? Was I in the right office? Digamos que usted no entienda qué significa the right, pero entiende oficina. Ahí le puede sacar pues la mayoría por deducción, sin necesidad de entender el right. Y él me dice, ¿qué significa esa pregunta? Was I in the right office? Si la quieren dejar por el chat, también se puede. ¿Qué querrá decir esa pregunta, chicos? Was I in the right office? Sí. Entonces, ¿estaba yo en la oficina correcta? Sí. Perfecto. Y la respuesta es, yes, you were. Sí. Tú estabas, usted estaba. No, you weren't. No, usted no estuvo, usted no estaba. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí tienen ejemplos de pregunta para responder con sí o no. Recuerden que se empieza con el pasado del verbo to be, que es ahí solo dos opciones, que es was o were. Que como ya les he mostrado varias veces, pero igual vuelvo y les muestro el cuadro, entonces significa fue o estuvo, fue o estuvo, fue o estuvo. Listo para que no se les olvide, que es lo que estamos viendo. Listo, tenemos was it. Was it a good meal? Was it a good meal? ¿Qué querrá decir esa pregunta? ¿Quién sabe? Was it a good meal? ¿Ideas? ¿Fue una Was buena comida? Correcto, entonces fue una buena comida, muy bien. Bueno, entonces quiero que se fijen muy bien en la pregunta. Y ya saben que es una pregunta para responder con sí o con no. Quiero que traten de hacer así, como está en esta columna. Me escriban todos en el chat, piensen cuáles serían las dos opciones de respuesta para esta pregunta. Entonces coloquen en el chat, por favor, todos, cuáles serían las dos opciones de respuesta para esa pregunta. Sí, ya sabemos que sí o no,
pero quiero que me den la respuesta así como completica, como la ven acá. Entonces, ¿cuáles serían las dos opciones de respuesta para esa pregunta? Por favor, participen colocando las dos opciones en el chat. Todos. Bueno, ya participaron Laura y Diana y Edgar. Listo, y todo lo que colocaron es correcto. Entonces, como estamos hablando de la comida, por eso utilizaron it. ¿Listo? Bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Lady, sí, está bien, ¿listo? Está bien también esa respuesta. Pero digamos que si vamos a contestar con sí o con no de la forma corta formal, es como escribieron varios, que es yes, it was, o no, it wasn't. ¿Listo? Y eso era lo que quería ver, si más o menos lo tenían entendido. Pero pues sí, ¿listo? Entonces ahí lo tienen, ¿listo? Entonces me van a hacer preguntas, me van a contestar, pues obviamente, a excepción de cuando nos... Bueno, no, dejémoslo ahí. El resto es pura lógica. Bien, ¿qué nos queda? Dice, if you want to ask a question in negative form, follow this model. Si usted quiere hacer una pregunta en forma negativa, siga este modelo. Entonces, pues sí se puede, pero no es tan común que los gringos, digamos, hagan preguntas en negativo. Es más común en español. Pero bueno, si se puede, pues acá están los ejemplos. Y con sus posibles respuestas. Entonces, miremos el tercero. Dice, wasn't he a musician? Díganme, ¿qué dice esa pregunta? Wasn't he a musician? ¿Qué querrá decir esa oración? Wasn't he a musician? ¿Quién me dice? ¿Qué querrá decir esa pregunta? Wasn't he a musician? Pueden hablar o pueden escribir en el chat. Él no fue buen músico. Bueno, sí, casi, pero por ningún lado está el de bueno. ¿Listo? Entonces, sencillamente, digamos que ahí les dicen que traduce fue, pero también se puede decir era. ¿Listo? Ahí, era, fue. El músico. ¿Listo? Música, ¿listo? No se me va a ir la tos. Listo, fue el músico, era el músico. Entonces esa es la pregunta. ¿Listo?
Y pues la respuesta yes, he was, sí, él fue, sí, él era, no, he wasn't, no, él no fue, no, él no era. ¿Listo? Y... Y bueno, pues entonces ahí tienen cómo hacer una pregunta en modo negativo, que es sencillamente empezar con el verbo to be en pasado, después el sujeto, y después el complemento. ¿Listo? Entonces vamos a practicar. Y bueno, recuerden que ya en algún momento en el chat les compartí el cuadrito. Escríbanme en el chat cuál sería la respuesta correcta de el ejercicio que están viendo en pantalla. Entonces, obviamente acá hay que elegir si es was o were. Entonces, digamos que tengo que tener, saberme cuál es la conjugación, recuerden. Entonces, acá, ustedes, si todavía no se lo sabe, yo le compartí el cuadrito, pues usted va a ver cuáles van con was, cuáles pronombres personales van con was, cuáles van con were, ¿listo? Pues, pero, pues, mientras se lo aprende, pues, téngalo en el cuadrito. Listo, perfecto, thank you. Entonces, yo va con was. I was in London with my parents last week. ¿Qué traduce eso? ¿Qué dicen ustedes? I was in London with my parents last week. ¿Qué traduce? Me pueden hablar o pueden escribir en el chat como quieran. Yo estuve en Londres con mis padres las, Sí, no sé la última, last week, que la semana pasada. la semana Correcto. pasada. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esa oración? Yo estuve en Londres con mis padres la semana pasada. Ahí tenemos la expresión de tiempo last week, expresión de tiempo del pasado. Y pues también tenemos el was, que es el verbo to be en pasado. ¿Listo? Pues ahí está. Listo, bien. Entonces vamos a hacer alguno de esos ejercicios para que practiquen. Bueno, Cristina Quiñones, ¿estás por ahí que puedas hablar? Cristina Quiñones. Señora, sí, señora. Está cargando. ¿Cristina? ¿Me escucha o se escucha mal? No, ahora sí te escucho. Entonces, pues la idea es que primero dime cuál sería ahí la respuesta, cuál crees que sería la respuesta. Sería la C. Correcto. Y dinos, ¿qué crees que significa esa oración? En español. Bueno, en este caso, Está sí, hablando del pasado. sí, pero entonces en este caso les voy a explicar. En este caso no tenemos una pregunta ni tenemos una oración negativa. Lo que quiere decir que este did es un verbo principal. O sea, es el verbo hacer, pero en pasado. Entonces, ¿qué dirá ahí, Cristina?
O si alguien le No, quiere no. ayudar a Cristina. No, profe, no te sabría decir. ¿Alguien le quiere ayudar a Cristina? Cambiaron algo, pero no alcanzar. Bueno, entonces acá, cuando yo muevo la manito, ¿ven o no ven? O sea, el cursor con manito. ¿Lo ven o no lo ven? Lo estoy Sí, moviendo sí, en este señora. momento. Ok. Bueno, entonces el what significa que, el you, pues tú o usted, did, pues dije que era el pasado del verbo hacer. Entonces, lo que tú hiciste no fue divertido. Tú me pegaste, porque este verbo está en pasado, ¿listo? Entonces, lo que tú hiciste no fue divertido. Tú me pegaste. ¿Bien? Listo. Thank you, Cristina. Gracias, Cristina, por la colaboración. Laura, ay, no me acuerdo si Laura puede hablar. Laura Romero. Laura, ¿puedes hablar? Sí, señora. Laura, ¿cuál sería ahí el verbo correcto? Where. Correcto. Entonces tenemos que tenemos friends, o sea, está en plural, son varios. ¿Y qué crees que dice ahí, Laura? ¿Qué crees que dice ahí en español? Lo que puedas o lo que entiendas. Todos mis amigos estaban en el zoológico hace una semana. Sí, todos mis amigos estuvieron en el zoológico hace una semana. Listo, muy bien, thank you. Laura. Listo, recuerden que utilizamos where porque son todos mis amigos, o sea, ellos, o plural, y pues va a ir con where. ¿Listo? Plurales van con where. Sebastián, ¿puedes hablar? Sebastián Canon. Cano. ¿Puedes hablar, Sebastián? Angie Ayala, ¿ya puedes hablar? Sí, señora. Dinos cuál sería la respuesta. Ay, profe, espera. Se me congeló la pantalla y ahora no me deja minimizarlo. Ay, Nos dice si puedes solucionar. ¿Crees que puedes solucionar o mientras voy con alguien más? es que no, es que se me quedó pegada la pantalla. Ok, listo. Entonces, Carmen. Carmen Salazar. Carmen, si tú estás por ahí, Carmen. Señora, señora. ¿Cuál dices que es la respuesta? Wear it. Listo. La última E no se lee. Entonces vas a decir solo where. Listo, entonces es correcto. Como tenemos a dos personas, mi mejor amigo y yo, a ella es plural, por lo tanto se escoge where. ¿Listo? Y dinos, Carmen, ¿qué crees que dice ahí lo que alcances a entender? Mi mejor amigo y yo fuimos a la fiesta, ay, no, el sábado en la noche. Sí, pero fíjate que, bueno, sí, yo sé que la imagen es de fiesta, pero por acá no está en ningún lugar la palabra party, entonces no hay fiesta. Pero bien, gracias. Me sirve el intento. Entonces, mi mejor amigo y yo estuvimos muy felices, estuvimos muy felices el sábado pasado en la noche, ¿listo? Entonces estuvimos muy felices el sábado pasado en la noche. Bien, thank you. Carmen, Edgar, ¿estás por ahí? Edgar. Sí. Edgar,
¿Puedes dar la oración incluyendo la respuesta, por favor? Dale. Last Friday afternoon, I went to the cinema with my friend. The movie was terrible. Bien, ¿y qué significa eso? Ya te la devuelvo, dame un segundo. Ya. ¿Qué significa la oración? Significa el viernes pasado en la tarde, creo que se podría decir así. Correcto, sí. Yo fui al cinema con un amigo, la película estaba terrible. Listo. Bien. The movie was terrible. Bien, perfecto, Edgar, muy bien. ¿Estaba o estuvo terrible? Es igual, muy bien. Luisa Fernanda Carrillo. ¿Ya puedes hablar, Luisa Fernanda? Bueno, Sebastián Cano, nada que me responde. David Mauricio, ¿ya puedes hablar? He dicho que no. Listo. Diana, ¿puedes hablar, Diana? Sí, Listo, profe. dale. Where. El B, where. Listo. We were having lunch in the park last weekend. Diana, y nos lo que entiendes. Nosotros estuvimos comiendo en el parque la semana pasada o ayer, no sé. Casi, casi. Bueno, entonces, having lunch es almorzando. Nosotros estuvimos Ok. almorzando Usando. en el parque y Wednesday es miércoles. Entonces, el miércoles, Ok. el pasado miércoles. El pasado Bien, miércoles, bien. listo. Thank you. Angie, ya se te descongeló la pantalla. ¿No? Ya sí, señora, sí, señora. Entonces, dinos cuál iría ahí. Where? Where. Sí. Listo, muy bien. Entonces, recuerden que cuando son dos personas o es plural, siempre vamos a colocar where. ¿La puedes intentar leer en inglés, por favor? Brad Pitt and his wife were at the cinema yesterday night. Listo, dime qué entiendes que dice ahí. Lo que puedas entender. Brad Pitt y su esposa fueron al cine ayer en la noche. Perfecto, muy bien. Listo, bien. Su. H-I-S es su para referirme a un hombre. A que algo es de un hombre, puedo utilizar ese su. H-I-S. No es el tema principal de esta formación del día de hoy, pero de momento se los voy explicando así sobre la marcha. Entonces, H-I-S, el su para decir que algo es de un hombre, ¿listo? Entonces, Brad Pitt and his wife, Brad Pitt y su esposa, fueron al cine ayer en la noche. Bueno, entonces hasta ahí pues tenemos oraciones afirmativas. Vamos a revisar el siguiente ejercicio. ¿No? Y acá pues ya tenemos was, wasn't, were, weren't. Cerca también vamos a tener oraciones negativas con el pasado del verbo to be. Listo, escriban en el chat cuál es la opción correcta aquí para esta oración. Sebastián, ¿por qué no me has podido responder en el chat si tienes micrófono o no? Ya te he preguntado varias veces y no me has respondido. Listo, la A, ¿por qué? Yo va con was. Y pues así sea con negación, pues yo va con was. Entonces, I wasn't
Para los que no han estado todo el tiempo, recuerden que yo va con was. ¿Listo? Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Entonces, I wasn't at the park. Gracias, Sebastián. I wasn't at the park yesterday afternoon. Yo no estuve en el parque ayer por la tarde. ¿Listo? Pues vamos a practicar ahí con un poquito con la oración negativa. Ya coloco el ejercicio en pantalla. Listo. Entonces, Cristina López. Cristina López, ¿puedes hablar? Cristina López. Señora, buenas noches. Good I evening. was. Listo. ¿Y qué quiere decir esa oración? ¿Qué crees que dice la oración? I was at home last night. Yo estuve en la casa anoche, la última noche. No, anoche. Es correcto para last night. Anoche. Listo. Muy bien, Cristina. Thank you. Listo. Sebastián, dime ahí, escribe en el chat cuál es la opción correcta. Mi hermano was. Y my brother was. Y él yesterday. My brother was. Mi hermano. Bueno, pues Sebastián no escribía, pero Cristina sí. Entonces, y por ahí le dijeron, my brother wasn't at the zoo yesterday. Listo, todos escriban en el chat qué significa esa oración en español en el chat. My brother wasn't at the zoo yesterday. Ay, no era. Porque la imagen nos dice que sí estuvo. Entonces, ¿qué significa? My brother was at the zoo yesterday. ¿Qué creen que significa esa oración? Sí, mi hermano estuvo en el zoológico ayer. Correcto. Bien. David, ¿puedes hablar, David? David. Sí, ahorita sí ya estructural. Que era que venía en el Dime, bus y no te no preocupes. tenía micrófono. No te preocupes, dime cuál crees que es la respuesta. ¿Estás viendo la pantalla, el ejercicio en pantalla, David? Sí, sería was, la B. Pero sabes que pues la imagen... Bueno, ahí. ¿Cuál era el truco ahí? Tenemos la palabra people. ¿Sabes qué significa people, David? Sí, personas. Listo, lo que quiere decir que son varias. Y Me recuerden dejé que llevar más que todo como por la imagen. pues la imagen no es que ayude mucho. Pero bueno, sí. Como hay varias personas, recuerden que cualquier plural va con were. There were, pues acá digamos que no es el verbo to be como tal en pasado, sino el verbo haber en pasado. Entonces yo les voy a dar la traducción. There were a lot of people. Habían muchas personas en el restaurante de comida rápida. ¿Listo? Bien. Thank you. Bueno, sigamos.
¿Con quién sigo? Laura ya. Andrés Medina, ¿puedes hablar? Andrés Medina. Andrés Medina. Ay, Andrés Medina. Entonces respóndeme por el chat, por favor. ¿Cuál elegirías? Bueno, entonces Andrés elige la B. Es correcto. ¿Listo? Pues acá hay dos opciones. Estaba fácil porque yo, pues solo va con was, no va con where. Y oración negativa. Andrés, veme escribiendo lo que entiendas ahí que dice la oración, pero no te demores mucho, por favor. Entonces, I wasn't at the park yesterday afternoon. ¿Qué dirá ahí, Andrés? Escribir en el chat, por favor. O cualquiera que quiera participar con vos. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que me quiera decir qué dice ahí? ¿Qué entienden de lo que dice ahí? No tantos. Bueno, nadie. Entonces, vamos con Edgar. Yo no Edgar. estuve en el Ah, parque ayer en la tarde. correcto, excelente. Muy bien. Yo no estuve en el parque ayer en la tarde. ¿Listo? Bien, entonces ahí pues también oración negativa a la práctica. Vamos con el último ejercicio. ¿Listo? Ustedes ven acá was or were questions, preguntas con was o were, que como vimos están viendo la pantalla, pues cuando preguntan con was o were y empezamos la pregunta con was o were, va a ser para responder con sí o con no. Pero si yo tengo preguntas con WH, o sea, como qué, dónde, quién, pues ustedes saben que esas WH siempre van a ir al principio de la oración. Tengo acá una pregunta acá en la parte superior derecha. Dice, what was the last movie, what was the last series you watched? Edgar, ¿qué dice ahí? ¿Sí se me escucha? Sí. Te lo ¿Qué crees? traduzco, ¿verdad? O Sí. ¿Qué crees que dice la pregunta? ¿cuál fue la última película o serie que tú miraste? Correcto. Muy bien, thank you. ¿Cuál fue la última película? Película o serie que viste o que tuviste. ¿Listo? Bien. Listo. ¿Cuál fue la última serie o película que tuviste? What was the last movie or series that you watch? ¿Listo? Listo, entonces quiero que me respondan esa pregunta, por favor. ¿Y cómo se respondería? Entonces pueden empezar diciendo, the last movie y I watch, porque tiene que ir en verbo pasado, was, fue tal. La última película que yo vi fue, ¿listo? Vamos a ver, por acá ya hay mensajitos. Bueno, utilizamos wish. Si hay opciones, Edgar, pero acá es una pregunta totalmente abierta, no hay opciones. Entonces, por eso va con what. ¿Listo? Bueno, what was the last movie or series you watched?
Recuerden empezar la oración así. The last movie I watched was... Y completan la oración. Por favor, para que todos participen felizmente en esta clase de inglés. Entonces, respondan a la pregunta que se hizo, completando nada más la oración que ya les di en pantalla. Copien todas las oraciones así, ¿no? Si alguien quiere responder con voz, también es posible. Bueno, parece que nadie quiere responder. Listo, entonces sigo, porque no me puedo quedar acá. Y la siguiente, ¿dónde está Dora? Dora, Buenas noches. listo, Dora, good evening. Esta que está acá en pantalla, te voy a mostrar acá un poquito más grande. ¿Tú sabes qué significa who, Dora? W-H-O. Aquí. ¿Sabes qué significa who? W-H-O, Dora. Sí, profe, dame un segundo, ya te... Pero si sabes, si tienes que buscar, dime, no sé. Dame un segundo, saco el niño de la pieza. Bueno, mientras tanto, Laura, que fue la única que respondió Cenicienta. Entonces sería como, the last movie I watched was... Y Laura Cenicienta en inglés se dice Cinderella. ¿Listo? Entonces así sería tu respuesta. The last movie I watched, la última película que yo vi fue Sorry. Cenicienta. ¿Listo? Ahí para que sepas, Laura. Bien, Thank entonces, you. Dora. Ya, Bueno, profe. pero ahí, entonces ahí te dijo Cristina, ¿qué significa who? ¿Qué significa who? Está en el chat. ¿Quién? Listo. Entonces, ¿qué crees que significa esa pregunta? Who was your first best friend? Lo que creas, lo que entiendas. ¿Quién fue tu primer mejor amigo? Correcto. Who was your first best friend? ¿Listo? ¿Quién fue tu mejor amigo, tu primer mejor amigo? Who was your first best friend? ¿Listo? Entonces, chicos, quiero que me contesten eso con una respuesta larga en el chat. ¿Cómo harían una respuesta larga? Entonces, mi primer mejor amigo fue, y me dicen el nombre. Mi primer mejor amigo, obviamente en inglés, fue. Listo, hagan esa última y con eso nos despedimos. Mi primer mejor amigo fue, y dicen el nombre. Obviamente eso lo colocan en inglés. Profe, ¿pero cómo? Pues es que acá tiene básicamente todos los ingredientes. Listo, ¿cómo quedaría entonces, chicos? ¿Alguien? Bueno, entonces digo, mi va a ser my. Primer va a ser first. ¿Cómo se dice mejor amigo? Gracias, Cristina. My first best friend, como estoy hablando del pasado, y ahí lo tenemos, was. Mi primer mejor amigo fue, y ahí colocan el nombre. Y es, a ver, que no puedo ver. Entonces, Cristina nos dice Amalia,
sí, y Ruth, o sea, Cristina tiene dos mejores. Ah, no, es que es Cristina Andrea y Cristina López. Ok. Entonces, Cristina Andrea, Amalia. Cristina López, Ruth. Diana nos dice Paula. Angie nos dice Stephanie. María Alejandra, Camila. Y Laura Romero, Ángela. Ok, listo, chicos. Muy bien. Y Carmen, Kevin. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces voy con el último, que fue Kevin. ¿Listo? Pero pues ustedes colocaban el nombre que quisieran. Bueno, y ustedes saben que yo les dejo el PDF con los enlaces de las actividades para que practiquen, pues porque ustedes saben que no las alcanzo a hacer todas, pero pues para que practiquen por su cuenta con los temas. ¿Listo? Bueno, entonces esa era la temática del día de hoy. Y recuerden que lo último siempre van a ser dudas e inquietudes. Entonces, chicos, díganme si tienen alguna duda o inquietud con respecto a este tema o a cualquier tema de la formación. ¿Alguien tiene alguna duda o inquietud? ¿Me quieren preguntar algo con respecto al video? Bueno, entonces, si no Pero, tienen... disculpe, en caso de que uno quiera subir la nota, se puede. No, porque en teoría no estoy segura, les debe estar apareciendo una A o una D. ¿Que les está apareciendo numérico? ¿Cómo están viendo la nota? ¿Con A letra o mí con sí me número? pareció numérico. Número. Con número. Bueno, sí. En escena es con letras y la obtienen de 70 a 100. O sea, tienen que obtener una calificación entre 70 a 100 puntos. Entonces, no, pues la verdad no es necesario que si ya tienen si ya probaron la actividad, si ya sacaron entre 70 y 100, no hay necesidad de que hagan correcciones o envíos. ¿Listo? No hay necesidad de subir nota porque Gracias. pues finalmente les aparece una A, entonces digamos que no es tan numérica la cosa. ¿Listo, Laura? Bien. ¿Tienen alguna otra Sí, inquietud? señora. ¿Alguna otra inquietud? Bueno. Chicos, recuerden que siempre se les da retroalimentación. Ahí está Profe, la retroalimentación. profe, buenas noches. Con Sí, es Cristina que... López. Ah, sí, porque no veo quién me habla. Listo, dime, Cristina. Lo que pasa, profe, es que yo vivo en una vereda. Como ha estado lloviendo, no tengo luz, no tengo internet, entonces me toca viajar a Tunja a enviar mis trabajos. Entonces, profe, no he podido subir el video. Ah, Los sí, videos. pero no sé si tú estás en el grupo de WhatsApp que ustedes tengan. Yo les envío una información con la vocera. Y quien me dice, mejor dicho, parte de lo que dice el mensaje es que les dejé la actividad habilitada hasta el próximo lunes festivo. ¿De acuerdo, Cristina? Ah, listo, profe, muchas gracias. Lo que pasa es que está lloviendo mucho y estamos sin luz. Entonces me toca venir a Tunja a poder conectarme y eso, pero todos los días no lo puedo hacer. Bueno, recuerden que no es todos los días, pues de hecho, digamos que, pues para eso hay un cronograma y ustedes pueden enviar las actividades si hay algún motivo como este, pues se les puede ampliar la fecha. No hay ningún problema. Listo, muchas gracias, profe. Muchísimas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Inquietudes? Cualquier cosa que se les ocurra. Si tengan duda de preguntar, aprovechen y preguntan. Bueno, entonces creo que no. Listo, Sebastián, de acuerdo.
Ok, entonces, chicos, creo que no hay más preguntas. Entonces, por favor, si no han podido asistir a la formación, recuerden que yo, instructora de inglés, les subo los videos a YouTube, precisamente para que tengan mayor facilidad de poder ver los videos en un dispositivo, que no les toque descargarlos, etcétera. ¿A qué me refiero con los videos? A las grabaciones de las sesiones que tenemos de la formación. Entonces, precisamente, yo los subo en YouTube para facilidad de ustedes. Las sesiones están en línea. Si a alguien se le dificulta ir a sesiones en línea, pues entonces alguien que tenga más acceso o esto, pues les podrían ustedes, hablen, organícense, si es que les queda muy complicado ir a las sesiones en línea, que haya como un designado del grupo para compartirles esos videos. Es una opción que yo puedo ver, ¿listo? Que ustedes pues tendrán que hablar. O si ya se conocen y tienen amigos, pues digan, ay, fulanito, usted me puede hacer el favor de pasarme el enlace del video, etcétera. Pero ahí está la información en Sayuna, que es lo que me exige a mí el SENA. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, entonces, nada, nos vemos la próxima semana y como vuelve a ser festivo, nos vemos nuevamente el martes. ¿Listo? Entonces, los dejo por ahí. Que tengan una feliz noche. Have a nice evening and see you next week. Bye, bye. Ya se pueden retirar. Muchas gracias. Por su Gracias, asistencia. profe. gracias. Bye, bye. Bye. Thank you, Gracias. teacher. Gracias, Bye. profe. Bye. Buenas noches.